Ya está aquí con nosotros el ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Daniel? Muy bien y un gran gusto. Bueno, gracias a vos por venir una vez más. Daniel, ¿cuál es tu opinión sobre las medidas económicas, ¿no?, que ha tomado el nuevo gobierno en estas primeras semanas de gestión? Está claro que había que salir del cepo cambiario, creo que eso era inevitable y lo ha hecho el gobierno. Me parece que en términos macroeconómicos ha logrado estabilizar hasta acá un tipo de cambio razonable. Antes de eso aumentaron mucho los precios, yo aspiro a que no vuelvan a aumentar porque ahí sí la situación social se complicaría, pero me da la impresión de que encarado acciones macroeconómicas que eran inevitables, están faltando todavía las medidas sociales que seguramente se anunciarán en los próximos días. ¿No te pareció, digamos, que estas medidas hayan tenido algo de excesivo, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, en muchos sectores llamó la atención, ¿no?, la combinación de la devaluación con la reducción de las retenciones en alimentos que están en la canasta básica, como que fue, bueno, la conjunción, ¿no?, la combinación de ambas medidas, por ahí para algunos sectores fue excesiva, además trascendió por ahí las cifras, ¿no?, de la transferencia de ingresos que estas medidas implicaron, ¿no? Está claro que acá hay un desequilibrio, que hay una desigualdad. Está claro que cuando estamos hablando de la cuestión social y los 400 pesos para las asignaciones universal por hijo, la asignación por embarazo o la jubilación mínima, es muy menor si uno lo compara con el impacto de las retenciones o con el cambio en la estructura de precios que ha habido. Tengo la impresión de que debería el gobierno encarar nuevas medidas sociales en los próximos tiempos. Le tengo fe al Consejo Económico Social. Yo creo que si efectivamente trabajadores, empresarios y Estados se sientan, no solo para discutir salarios y precios, sino para pensar qué modelo productivo, qué áreas van a funcionar en los próximos tiempos, en dónde ponemos el eje en el desarrollo económico, la cosa podría andar. Me parece que hasta acá sí ha sido desequilibrado. Para encontrar un punto de equilibrio hacen falta otras medidas sociales que yo espero que se puedan marcar en los próximos tiempos. Pero es que estas medidas han tenido, por lo menos por lo que estás diciendo en estos primeros minutos, no han tenido un impacto tan grave en lo social en principio. No, lo que estaban básicamente eran esperadas por todos, por los sectores pobres y no pobres. O sea, uno podría decir, es claramente el proceso de devaluación más anunciado de la historia argentina. En ese plano me parece que no fue el clásico proceso de alguien se levanta y dice el dólar vale tanto y todo se desacomoda, porque todos entendían que eso iba a ser así. Creo que el aumento de precios ha sido muy fuerte. Me parece que diciembre va a terminar con algo parecido a un 3% de inflación o más. Sí, si algunos esperan más, y si tomás además la inflación de alimentos, ¿no?, que es la que más golpea a los sectores de menores ingresos, podemos estar hablando, alguien indicaba, ¿no?, que puede ser una inflación de 7% en diciembre la de alimentos, ¿no? Eso aumenta la pobreza automáticamente. Los sectores pobres ocupan el 75% de su ingreso en alimentos y transporte. Cuanto más salen los alimentos o si luego se aumenta el transporte, claramente la cosa se complica. Me parece que la ayuda o el paliativo que ha dado el gobierno es una buena intención, claramente, esto de los 400 pesos para 8 millones de personas. Hay que redefinir las políticas para adelante. Y definir las políticas para adelante significa tener una política de precios muy razonable. Yo le tengo miedo a la cosa del libre mercado suelto. Acá el Estado tiene que tener un rol regulador, tiene que acompañar y tiene que proteger a algunos sectores. Los jóvenes, las mujeres, que son las más complicadas para entrar al mundo laboral, son las que por lo menos deberían estar protegidas más por el Estado. ¿No te pareció tal vez excesivamente temeraria desde un punto de vista social esta apertura irrestricta del cepo, ¿no?, que bueno, que deja al gobierno en una situación vulnerable, ¿no?, contra ataques, contra corridas cambiarias, ¿no?, la posibilidad de subas importantes de la moneda, de la moneda americana, que golpeen los ingresos de los trabajadores? Sí, nosotros siempre en campaña, dentro del Frente Renovador, planteamos la cosa de los 100 días, porque había que primero capitalizar al Banco Central, había que generar confianza, había que armar otra regla y después abrir el cepo. Se hizo de otra manera, pero se hizo ya. El gobierno está jugando con los 400 millones de dólares que le entran diariamente por la liquidación de la soja, de los cerealeros. Bueno, eso está jugando, es como un proceso muy artesanal, muy al límite, muy con lo que sale. Yo creo que habría que haberlo hecho de otra manera. Ya está, ya se hizo. Lo que hay que hacer de acá en adelante es cuidar el bolsillo de los trabajadores, evitar el aumento de salarios y ver qué pasa con el sector informal y con los planes sociales. ¿Cómo va a evolucionar la situación social en los próximos años? Hay que ver 3 indicadores. ¿Qué pasa con los precios? ¿Cómo sean las paritarias? ¿Y qué pase con los planes sociales? Mi impresión es que eso va a implicar un gasto importante de parte del Estado, que hay que ver cómo se da y si está en condiciones de hacerlo.
En materia, ¿no?, de planes sociales, ¿cómo acompañarías, ¿no?, las medidas que se han tomado en estos días, ¿no? O sea, ¿qué tipo de planes sociales crees que deberían sumarse a este anuncio que hizo, ¿no?, el gobierno esta semana? A mí me parece que lo de los 400 pesos es un paliativo y ahí queda. Una medida que anunció el presidente cuando hizo su discurso inaugural, que fue extender la asignación universal por hijo, me parece una buena medida. Hoy hay 3.400.000 chicos que reciben asignación por hijo, hay que llegar a 5 millones, me parece una buena medida. Yo creo que hay que crear el derecho a primer empleo. Para mí, lo más rápido posible hay que crear el derecho a primer empleo, que una empresa que toma un joven tenga una deducción impositiva durante 2 años, porque tenemos 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Hay que meterse rapidísimo con el tema del crédito. Está todo el mundo sobreendeudado a tasas muy altas en los barrios, está pagando lo que no le entra y eso genera malestar social. Y después, a mediano plazo, hay que cambiar la escuela secundaria y armar otro mecanismo de empleo, generar un mecanismo para ver qué áreas productivas van a funcionar y cómo pasar a armar un puente entre planes sociales y empleo. Eso es si no encaramos esas políticas sociales, no va a cambiar la realidad social argentina. Bueno, la suba de tasa de interés además seguramente agrava el problema este que estás mencionando, Claramente, ¿no? en realidad uno debería asumir que va a haber más recesión o que va a haber un parate de la actividad económica. Si hay tasas altas, va a haber menos actividad económica. Si hay menos actividad económica, los sectores pobres se ven desprotegidos porque tienen menos, porque los alimentos salen más y además derrama menos. Alguien de clase media que contrata a una persona para que haga changas en su casa para arreglar la cortina, se va a dedicar él mismo a arreglar la cortina y no va a traer a otro. O sea, ese proceso paraliza fuerte y le golpea fuerte a los sectores pobres. Bueno, obviamente se tiene que trabajar mucho en el tema de la educación, ¿no? De esta perspectiva que vos señalás, ¿no? Para brindar capacitación, entrenamiento, ¿no?, a los jóvenes para mejorar sus oportunidades laborales, ¿no? Sí, acá hay que cambiar la escuela secundaria para arrancar. Hoy tenemos 50% de deserción en la escuela secundaria. Hay que hacer una escuela secundaria del siglo XXI. No sirve un maestro escribiendo en el pizarrón para un pibe que sale ahí y se pone a chatear con 5 personas en 5 continentes distintos. Hay que hacer una secundaria flexible en horarios, no un esquema donde uno aprende de memoria un montón de cosas que no sirven para nada. Hay que vincularla con el mundo del trabajo. Después hay que volver a las escuelas de oficios, y hay que articular al sector privado con el mundo laboral. Yo creo esencialmente que la Argentina, más allá, si la Argentina en los próximos años es soja, minería y vaca muerta, va a crecer el Producto Bruto Interno, va a ser un país emergente bien considerado, pero vamos a seguir con 28% de pobreza y con 34% de trabajo informal. Tenemos que crear otras cadenas productivas que incluyan a los sectores que están más complicados. ¿Y de qué depende, ¿no?, que se logre crear esas cadenas productivas? Primero yo creo que es la planificación. Yo creo que están dadas las condiciones, que a la Argentina le van a entrar recursos. Por supuesto que no es el mismo mundo de hace 10 años, pero sigue siendo un mundo favorable para América Latina. Yo creo que depende de la planificación, de definir un perfil claro. La Argentina tiene que tener industria del software, tiene que tener polo petroquímico, pero tiene que tener construcción, textil, metal mecánico, frigoríficos, curtiembre, si queremos que los pibes que no tienen secundaria completa consigan trabajo. Por eso, ¿ves un peligro justamente en esta posibilidad de apertura comercial que se está planteando, ¿no? Absolutamente. Esta cosa de la apertura de la importación para compensar la suba de precios arranca bien los primeros meses y complica, básicamente porque hace perder empleo y paraliza la industria nacional. Yo no me tentaría para nada con el tema de jugar con la importación para compensar la suba de precios. Bueno, hablo justamente, ¿no? Bueno, estás haciendo referencia, ¿no?, a la amenaza del propio presidente Mauricio Macri, que señaló, ¿no?, que si continúan las subas de precio va a abrir la importación para detenerla, ¿no? ¿A vos te parece que la suba de precios ha sido excesiva, teniendo en cuenta la baja de las retenciones, teniendo en cuenta la devaluación? ¿Te parece que ha sido...? Yo creo que ha sido brutalmente excesiva. Pero excesiva en relación, ¿no?, porque también, digamos, bueno, fue producto de medidas que se han tomado, ¿no?, también. Fue producto de medidas que se han tomado, fue producto de una devaluación muy anunciada, fue producto de un tipo de cambio que era irreal. Está claro que los 9,70 eran irreales. Pero también es producto de un mecanismo de especulación, donde alguien sube por las dudas para ver dónde queda parado, porque no había escala de precios. Mi opinión es que más allá de que algún producto puede importarse y entonces compensarse muy puntualmente, acá hay que armar un consejo económico-social y marcar pautas para adelante. Si no hay pautas claras para la economía para adelante, es difícil que esto se acomode. Si aumentan los precios, se complica la situación social. Nos quedan, Daniel, 30 segundos. ¿Esperás una conflictividad social importante para estos próximos meses que se vienen?
Espero que no. Para que esa conflictividad social tiene que haber problemas sociales, que son muchos, pero también la política tiene que meter la cola y tiene que complicar. Yo creo que el sistema político está apostando a tranquilizar, a no hacer olas, y entonces en ese sentido me parece que hay una conflictividad social focalizada en algunos lugares, pero no generalizada, excepto que la política cambie lo que hoy está haciendo. Muy bien, bueno, Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos Gracias. vamos entonces con el análisis de Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, sobre el impacto social que han tenido las medidas que tomó el gobierno sobre alternativas para afrontar este impacto social y sobre las perspectivas por delante para este nuevo gobierno que ha iniciado su gestión hace muy pocas semanas. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.